Primera de Corintios capítulo 3, abra ahí su Biblia por favor. Primera de Corintios capítulo 3. Bueno, sean bienvenidos, todos somos bienvenidos a la casa de Dios. Gloria al Señor. Para introducirme en este sermón quiero predicarles Salomón. Usted sabe, Salomón fue el hombre que edificó el templo, ¿verdad? El templo de Dios, la casa de Dios. Y en ese templo que edificó Salomón, la Biblia dice que construyó o puso 2 columnas a la entrada, en el pórtico, ¿verdad? 2 columnas, pues eran unas columnas, señoras columnas, ¿verdad? Eran columnas grandes, parece ser que fueron elaboradas o 100% de bronce, eran columnas muy majestuosas. Y estas columnas, hermanos, prácticamente sostenían, ¿verdad?, en la entrada del templo. Y ahí en Primera de Reyes, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 7, no es el texto, pero quiero leer solamente para introducirme en este sermón, quiero predicarles. Primera de Reyes capítulo 7, versículo 21 y 22, dice estas palabras: estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallada en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. 2 columnas, dice, edificó Salomón en la entrada del templo, en el pórtico, ¿verdad? En la entrada eran 2 columnas majestuosas. De hecho, cada columna tenía un nombre. El nombre de la columna del lado derecho se llamaba Jaquín, y la columna del lado izquierdo se llamaba Boaz. 2 significados. Jaquín significa Él establecerá, o que Dios establezca, y Boaz significa agilidad, fortaleza, o en Él está la fortaleza. Entonces estas 2 columnas, hermanos, hablan, ¿verdad?, de lo que está soportando, o lo que soportó el peso de esa construcción, ¿verdad? Por eso Salomón les puso estos 2 nombres a estas 2 columnas. El de la primera era que Dios establezca, y la segunda, en Él está la fortaleza. Estas palabras, establecer y fortalecer, hablan de algo que sostiene, de algo, ¿verdad?, que está sosteniendo, que está soportando, que está aguantando un peso. ¿Cuántos dicen amén? De eso hablan estas 2 columnas. Y en esta noche, pues yo me introduzco con esto, porque yo quiero predicar un mensaje al cual he titulado Las columnas de la casa de Dios. Las columnas de la casa de Dios. Y vamos a leer 1 de Corintios capítulo 3, versículo del 7 al 11, por favor. Vamos a leer, dice de esta manera la palabra de Dios. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Versículos 7 al 11, 1 Corintios 3. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Las columnas de la casa de Dios en esta noche. Quiero hablar en primer lugar, Dios da el crecimiento. Versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Muy claramente el apóstol Pablo dice que Dios es el que da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que da el crecimiento. Amén. Pablo nos está dando una muy clara afirmación del crecimiento de la obra de Dios. Él está diciendo: unos plantan, otros riegan la semilla,
pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace crecer, porque el crecimiento es el principio de Dios, iglesia, en esta noche. El crecimiento es el principio de Dios. Todo lo que Dios hace va a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios hace va a crecer. Si hacemos un recuento desde la misma creación, el crecimiento siempre ha sido el principio de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva estas dos palabras: fructificaos y multiplicaos. Aquí habla del principio del crecimiento, ¿verdad? Dios le dijo: fructifíquense y multiplíquense, porque esa es la voluntad de Dios, que haya crecimiento, que haya multiplicación. Le dijo a Noé y a su familia cuando salieron del arca: multiplícate, porque solo quedaron ellos, ¿verdad? 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos, ¿verdad? Y sus 3 nueras. Así es que Dios le dijo: crece y multiplícate sobre la tierra, porque ese es el principio de Dios. Aleluya. Le dijo a Abraham, el padre de la fe: quiero que veas el cielo y cuente las estrellas, si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Una vez más, el principio de la multiplicación de Dios. Igualmente le dijo, ¿verdad? Las mismas palabras más o menos le dijo a Isaac, ¿verdad? Multiplícate, así será tu descendencia, como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Lo mismo le dijo a Jacob. Así que el crecimiento, hermanos, es el principio de Dios esta noche. Dios está interesado en que su obra en la tierra crezca y se extienda, se expanda, se multiplique. ¿Cuánto dicen amén? Dios está interesado en eso. Vemos ahí en el profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 54, versículos 2 y 3, por favor, vamos a leer ahí. Dice Isaías 54, 2 y 3: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Aquí, a ver, el profeta Isaías está mencionando palabras que tienen que ver con el principio de la multiplicación de Dios, ¿verdad? Dios nos reta a crecer, a extendernos, a ensancharnos, a alargarnos en esta noche. Porque lo más normal, ¿verdad?, de un ser humano es el crecimiento. Es lo más normal. Un bebé que se desarrolle y crezca. Cuando no crece, cuando no se desarrolla ese bebé o ese niño, hay un problema, hay problemas de salud ahí. No es normal, gloria a Dios. Así es que, escúcheme bien, el crecimiento es el principio de Dios. Pero este crecimiento no se sostendrá si no hay un grupo de colaboradores o columnas que sostienen o que sostendrán ese crecimiento. Porque el crecimiento, amén, llega a cualquier iglesia, llega a cualquier movimiento cristiano, religioso. Oh, hermano, el crecimiento llega. Va a llegar el crecimiento. Aquí el asunto, ¿verdad?, es, aleluya, que la iglesia necesita columnas o colaboradores, porque nuestro texto habla de colaboradores. Ahorita vamos a mirar más extendidamente acerca de esto. Hay iglesias que experimentan un crecimiento, pero no lo retienen porque faltan esos colaboradores o columnas que puedan, ¿verdad?, retener o sostener ese crecimiento en esta noche, gloria a Dios. Así que yo quiero hablar en segundo lugar de las columnas de la casa de Dios, porque aunque nuestro texto no menciona la palabra columnas, pero es importante, hermano, entender que de eso se está tratando esta escritura que el apóstol Pablo nos está dando. 1 Corintios 3, del 9 al 11, dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice la palabra de Dios.
El apóstol Pablo está hablando de colaboradores que están al servicio de la casa de Dios, que él está, amén, trayendo la imagen, una construcción. Él habla, amén, él a sí mismo se está llamando yo como perito arquitecto. Un perito, usted sabe lo que es un perito, ¿verdad? Es una persona que tiene una firma para autorizar o para evaluar un terreno o una casa, un perito, ¿verdad? Es la persona que tiene la autorización o la autoridad para evaluar un terreno o una casa. Y no solamente para evaluar un terreno o una casa, sino también es la persona que puede firmar un plano y ese plano tiene validez oficial, porque es un perito, arquitecto. Y es lo que Pablo está hablando aquí, porque él está trayendo la imagen, una construcción. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice que estos colaboradores son las columnas que sostienen la obra de Dios. Así como unas columnas pueden soportar el peso de un edificio o casa, así también son los colaboradores de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? El apóstol Pablo tenía gente muy cercana que lo apoyaban, que apoyaban su trabajo de misionero. Por ejemplo, Tito era uno de sus colaboradores en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 23 dice estas palabras. 2 Corintios 8, 23: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pablo está hablando acerca de Tito, que era un colaborador, ¿verdad? Era un colaborador de él. También habla de Epafrodito en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 25. Vea conmigo. Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo está mencionando también aquí a Epafrodito como uno de sus colaboradores, uno más de aquellos que eran columnas, colaboradores con él, que le ayudaban, que eran una bendición para él. Y también menciona a Clemente y a otros más en el libro de Filipenses, ahí mismo, capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4:3 dice estas palabras: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí menciona a Clemente y a otros más que eran colaboradores también de él. O sea, eran personas, hermanos, que lo ayudaban. ¿Cuántos dicen amén? Eran personas, ¿verdad?, que siempre estaban ahí para ayudar en cualquier cosa que se necesitara. Por eso yo le digo, toda iglesia necesita colaboradores. Toda iglesia necesita columnas para sostenerse y para seguir adelante y creciendo, por supuesto, en esta noche. Porque si las columnas se debilitan, la obra también se debilita y se viene abajo y se puede derrumbar. ¿Cuántos dicen amén? Si unas columnas se debilitan, si por ejemplo una construcción, una casa, un edificio, un local que tenga columnas en medio, y esas columnas, ¿verdad?, se debilitan, esa losa o esa construcción se empieza a agrietar. Por ejemplo, si esas columnas empiezan a hundir, ¿verdad?, obvio que la losa se va a empezar a agrietar, va a empezar, ¿verdad?, a agrietarse las paredes, los muros, porque se están debilitando las columnas que sostienen esa construcción, los pilares, los castillos que sostienen esa construcción. Y es lo mismo en la iglesia de Cristo. Si las columnas se debilitan, los colaboradores se debilitan, la obra empieza a debilitarse y se puede venir abajo. Entonces dicen amén. Como ejemplo tenemos a Sansón. Cuando Sansón, ¿verdad?, quería vengarse de los filisteos, le sacaron los ojos. La Biblia dice que lo llevaron al templo donde estaban reunidos, muchos filisteos. Lo llevaron ahí, ¿verdad? Y Sansón quería vengarse de ellos. Y la Biblia dice que él se apoyó en las columnas. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito de Sansón
era echar abajo el templo de los filisteos. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 16, por favor, versículos 26 al 30. ¿Cuántos están entendiendo esta noche? Jueces 16, 26 al 30 dice así: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda su casa, la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Escúcheme bien, amén. Aquí tenemos a Sansón. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Cuando él le dijo al joven que le guiaba, le dijo: pon mis manos en las 2 columnas sobre las que descansa la casa. El propósito de Sansón, hermano, era echar abajo esas columnas, debilitarlas, para que se viniera abajo toda esa casa. Y así sucedió. Cuando Sansón recargó su peso sobre esas columnas, la casa se vino abajo, dice, y mató más en ese día de los que había matado durante toda su vida. Pues el propósito de Sansón era debilitar las columnas para que se viniera abajo ese lugar donde estaban reunidos los filisteos en esta noche. Piensen esto: si en una iglesia se quitan columnas, hablando espiritualmente, las columnas que queden no podrán soportar con el peso de la obra de Dios. Yo he visto iglesias, ¿verdad?, que de repente han experimentado un crecimiento. Y gloria a Dios por eso. Qué bueno que experimentan un crecimiento. Pero desgraciadamente o tristemente, así como han experimentado un crecimiento, no han sabido retener ese crecimiento. Y esas iglesias, hermano, o los que estaban ahí, ¿verdad?, sean los que sean, 1, 2, 3, 4, 5, 10, los que sean, no, supieron soportar ese crecimiento, ¿verdad? No aguantaron, o simplemente no supieron retener ese fruto. Y así como llegó ese fruto, ese crecimiento, se regresó, y la cosa es que se regresó, pero se quedó solo otra vez todo. Volvió a quedar solo el lugar. He visto iglesias que tristemente ha sucedido así con esas iglesias. Quizás porque las columnas que estaban ahí estaban débiles y no pudieron soportar ese peso en esta noche. ¿Cuántos lo entienden en esta noche? Por eso es demasiado importante que una iglesia tenga un grupo de colaboradores o columnas en esta noche. Porque Dios nos ha llamado a ser esos colaboradores, esas columnas. Porque los colaboradores no solo proveen finanzas para la obra, también proveen oración. Hay más fuerza en la oración. Proveen apoyo moral, proveen ánimo y fortaleza. Amén, porque una iglesia donde hay columnas ya firmes, estables, cristianos firmes y estables, ¿verdad? Será una iglesia, gloria al Señor, que cuando lleguen nuevos conversos, esa iglesia va, amén, a saber cuidar a esos nuevos conversos, y la iglesia se va a hacer más fuerte y más fuerte cada día. De eso se trata en esta noche. ¿Cuántos lo entienden? Gloria a Dios. Por eso yo quiero hablar en tercer lugar, la edificación de la obra de Dios y su recompensa. Amén. Hay recompensa, iglesia. Veamos lo que el apóstol Pablo dice en nuestro texto, 1 Corintios 3, versículo 8, dice así: y el que planta y el que riega son una misma cosa,
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aleluya. Hay una recompensa para aquellos que son parte de ese grupo de colaboradores en esta noche. Dios recompensará todo lo que usted haga por la obra, por su obra aquí en la tierra. Habrá recompensa aquí en la tierra y después la vida eterna en el cielo. Es lo que nos dice en el libro de San Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30, por favor. San Marcos 10, 28 al 30 dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí está nuestro Señor dando una promesa de recompensas para aquellos que dejan cosas para servir a Dios y para convertirse en una bendición. Aquí está el Señor diciéndoles: de cierto digo, ¿verdad?, que no haya nada entre ustedes que haya dejado padre, madre, hijos, tierras, etcétera, que no vaya a recibir 100 veces más en esta vida. O sea, en este tiempo va a haber recompensas, en esta vida. Porque muchas veces decimos: bueno, Dios me va a recompensar en el cielo. No, hermano, hermana, Dios también recompensa aquí en la tierra. ¿Cuánto lo creen? Dios también bendice aquí en la tierra. Cuando un cristiano es fiel y es una columna, se convierte en una bendición la obra de Dios, Dios le va a prosperar aquí en la tierra también. Dios le va a bendecir materialmente. Y en el siglo venidero pues también le va a dar la vida eterna. Entonces hay recompensa. Cuando los colaboradores se convierten en una bendición, serán recompensados en esta noche. Y lo tremendo de convertirnos en colaboradores es que nos convertimos en un canal de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Donde la bendición nunca para. Gloria a Dios. Hay hermanos en las iglesias, hombres y mujeres, que han sido una tremenda bendición para el avance de la obra de Dios. Y han sido fieles. Después de 10, 20, 30, 40 años, siguen siendo fieles. Y eso es lo tremendo, gloria a Dios. Aleluya. Y ese es el propósito, hermano, que esta iglesia también, aleluya, no solamente seamos unos cuantas columnas. Dios quiere que seamos muchas columnas, muchos colaboradores, para que su obra crezca y crezca. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Para que su obra crezca. De eso se trata. Por eso Pablo dice: ustedes son colaboradores de Dios. Somos colaboradores unos con otros. Nuestro Señor mismo necesitó colaboradores que lo apoyaran. Tenía mujeres que le servían de sus bienes, dice la Biblia. Tenía un tesorero que guardaba el dinero. Judas, pues era el tesorero. Al final, ¿verdad?, pues se torció. Pero Jesús tenía un tesorero. O sea, Jesús también ocupó dinero. Tenía discípulos que lo ayudaban a predicar. Tenía 3 más allegados que le ayudaban a orar. Cristo mismo necesitó gente, hermano, para su ministerio. Él mismo necesitó gente que estaban ahí con Él. Él no hizo la obra Él solo. Usted estudia los evangelios y se dará cuenta que Cristo tenía un grupo grande de gente, gloria a Dios, que lo ayudaban y que estaban ahí siempre, colaborando en lo que hubiera necesidad. Ahí estaban los discípulos. Amén. Usted vea cómo, amén, en algunos milagros Cristo involucró a sus discípulos. Por ejemplo, en el milagro de los panes y los peces, Cristo involucró a sus discípulos. Él, amén, le dijo: a ver, ¿qué es lo que tienen? Bueno, solamente tenemos aquí unos cuantos panes y unos pececillos. Bueno, tráiganlos. Y dice que Jesús los agarró y oró por ellos y se los dio a los discípulos y le dijo: repartan a la gente. Y los discípulos empezaron a repartir esos 3 panes y 5 peces, ¿verdad? O 3 peces y 5 panes. Ellos empezaron a repartir y comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y al final sobraron 12 canastas llenas. Ese milagro, hermano, sucedió porque Cristo tenía colaboradores. Sucedió en las manos de los discípulos. Cuando dicen amén.
Entonces se trata de ser colaboradores esta noche, columnas, y que otras más se añadan y nuevos conversos sigan adelante a través de que usted y yo sigamos siendo esas columnas que sostienen la obra de Dios en esta noche. Quiero terminar con el libro de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a terminar con este texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, por favor. Dice así la palabra de Dios: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí está la promesa de parte de Dios. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aleluya. Al final, hermanos, habrá una recompensa para aquellos que son columnas o colaboradores en el reino de Dios, en la obra de Dios. Ahora, hay columnas también, hay gente que no va a las iglesias, pero también se convierten en una columna financiera para la obra de Dios. Y ojalá y aquellos que ven, ¿verdad?, esta predicación se convirtieran también en una bendición. Yo he escuchado, ¿verdad?, amén, de gente que aportan, que apoyan la obra de Dios. Nosotros mismos, hermanos, hemos tenido gente que ha apoyado la obra sin venir a la iglesia. Hemos tenido gente, gloria a Dios, que ha soportado la obra financieramente sin estar congregándose. Cuando estábamos en la cruz, ¿verdad?, había un joven, ¿verdad?, que nos mandaba, cada mes nos mandaba una cantidad de dinero de Estados Unidos. Cada mes, hermanos, había una cantidad de dinero, 4 o 5 mil pesos mensuales nos mandaba. Él nos pagaba, con eso pagamos todos nosotros. Pagábamos la renta de la casa, la renta del local, pagábamos hasta avivamientos también, porque estoy hablando de hace 17, 18 años atrás, 19 años. Así que imagínense, qué tremendo, ¿verdad?, cuando hay gente, gloria a Dios, que no solo, amén, quizás no vienen a la iglesia, pero pueden ser una columna para la iglesia también. Y de eso se trata, de ser columnas, de ser colaboradores. Como lo dijo el apóstol Pablo, ustedes son, amén, nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aleluya. Así que se trata de eso. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Y ese es el punto, iglesia. Que Dios nos ayude a ser esos colaboradores, a seguir siendo esos colaboradores, y que podamos también, ¿verdad?, involucrar a otros que también se conviertan en esos colaboradores. Si usted lo cree en esta noche, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, 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 Cristo. Gracias, Dios. Yo quiero que en esta tarde o noche incline su rostro, por favor, cierre sus ojos por unos momentos. Todo ojo cerrado, rostro inclinado. Quiero en esta noche, yo puedo mirar, ¿verdad?, que están aquí las columnas de la iglesia, los colaboradores. Es un miércoles. Normalmente los miércoles es cuando viene solo la iglesia, los fieles, ¿verdad? En este caso yo hablé acerca de las columnas. Yo puedo considerarles a ustedes, hermanos, hermanas, las columnas de aquí de la iglesia, los colaboradores. Y quizás Dios, ¿verdad?, una vez más nos recuerda que no desmayemos, que sigamos siendo esos colaboradores, que usted siga siendo ese colaborador, esa columna, que usted siga siendo esa columna, ¿verdad?, no solamente financieramente, sino con sus oraciones, con su apoyo, con su presencia, con su apoyo en los evangelismos, en la oración, ¿verdad?, en los eventos, que usted siga siendo esa columna. Amén. Quizás usted tiene 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años, los años que usted tenga, hay que seguir siendo esas columnas, esos colaboradores esta noche. Así es que hemos hablado acerca de esto, porque hay una necesidad, iglesia. Es triste mirar que hay iglesias que experimentan un crecimiento y de repente vuelven a quedar en nada, en cero. Hay iglesias que han quedado en cero. Bueno, dice uno, pues ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es triste, hermano, pero hemos visto eso muchas veces. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a no terminar así, al contrario, que esta iglesia siga creciendo y creciendo. Ese es el propósito, porque Dios, el principio de Dios es el crecimiento, iglesia.
es el crecimiento. Que Dios nos ayude esta noche. Vamos a poner de pie, gloria a Dios. Vamos a orar, gloria al Señor. Aleluya. Usted que está en internet mirando esta predicación, le invito a que usted se convierta en una columna de la iglesia, en un colaborador de la iglesia. Oremos juntos, iglesia. Ahí donde está en su asiento, vamos a orar a Dios con todo el corazón. Que Dios nos ayude a seguir siendo colaboradores. Amén. A seguir siendo esas columnas que siguen adelante y que están firmes, gloria al Señor. Mientras otros se van añadiendo y se van añadiendo. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, te alabo, te bendigo, Dios. Gracias, gracias, Cristo, gracias, Dios. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, a tu iglesia aquí reunida. Oh Dios, aquellos que han sido colaboradores, Señor, en un tiempo, columnas, han estado ahí soportando. Yo te pido que tú los fortalezcas, Dios. Que tú les des fuerza para seguir siendo esas columnas firmes, Señor, que van adelante, que siguen siendo una bendición, Señor. Dios, yo te pido por los nuevos conversos, Señor. Dios, que tú los afirmes y también se conviertan en columnas, en colaboradores, Dios. Haz una obra en cada uno de ellos, de los nuevos conversos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te alabo, Señor. Gracias, gracias. Ayúdanos a seguir siendo esos colaboradores, Señor, que están ahí firmes y que se mantienen firmes en medio de toda tempestad. En el nombre de Jesús te alabo, Señor, y te glorifico. Recibe toda la